al respecto. Prescripción. El juez de amparo debe analizarla cuando se reclama la orden de aprehensión por ser figura procesal de orden público y sus estudios preferente y juicioso. Ahí dice, pues aunque no es de orden público, es estudio de juicio. Y aquí que dice, no le hagas caso a estas jurisprudencias. Perdón por mi francés, hijos de mi vida. Vamos a la siguiente lámina que viene hablando de esto. Ok, los juicios tramitados antes de la reforma del artículo 20 constitucional invocado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2008, y anterior a la vigencia del código indicado, donde se introdujeron, entre otros, el principio de contradicción y el procedimiento específico para el estudio de la prescripción. Esto de aquí no es cierto. No hay un estudio, no hay un procedimiento específico para el estudio de la prescripción. Usted es de orden público, le estudian de oficio. ¿Qué significa su estudio de oficio? El juez de control la tiene que analizar, aunque tú no se lo digas. Pero aquí este criterio, el cual no comparto, dice otra cosa. ¿Qué dice ese criterio? A ver, si tú, desde el auto de vinculación, desde la audiencia inicial o la audiencia de vinculación al proceso, no haces valer la prescripción, no vas a poder ser demandado. Pero es de oficio. Afortunadamente es necesario. Y de quinto circuito. ¿Qué significa obligatorio? Pero quinto circuito. Para nosotros no. Pero, ¿qué te parece que salga el juez y que te diga? Pues aunque no es jurisprudencia y es que ese es el lado de decir no me obliga, yo comparto este criterio. Así que a la porra soltar. Si no lo grave. Yo creo, pregúntame, yo creo que es un problema dogmático. Yo soy abogado y administración de contabilidad, cuando pedí mi idea de que yo necesitaba un total de conocimiento jurídico contable primero para resolver los productos. ¿Qué sucede con este detalle? Ahí se está viendo que fue aplicado para resolver y certificar a un contribuyente específico, que es una resolución individual, y que no la van a aplicar, la van a desechar. ¿Qué sucede ahí? Que normalmente hay el principio de igualdad de las partes. Y acuérdense que hace 2 o 3 años se nos aplicó internacionalmente el respeto a los derechos humanos, de primera, segunda hasta la sexta generación. En la sexta generación están los derechos humanos del poder público. Y ese derecho humano es igualdad de las partes. Se está fundamentando tramposamente el juez de distrito y el colegiado, se están fundamentando en una argucia penal, aparentando una igualdad de las partes. Otro error dogmático que quería yo resaltar, usted habló de que los elementos son como de conducta. No dije los elementos, hay más elementos. Lo que vamos a hablar de la descripción del delito, pero usted dijo conducta. Jurídico y nos dijo punible. Punible es cuando apenas nos están investigando. Culpable es cuando ya se presentó, nos vincularon a proceso. Y irresponsable es cuando nos aplican la sanción penal. Entonces aquí lo que estamos es ante un problema de idioma. Sí, nos está revolviendo tramposamente el juez del distrito elementos dogmáticos. Y acuérdense que los elementos dogmáticos son como la religión, que quieren ver que hay una santísima Trinidad, que físicamente que me la comprueben no pueden, pero es cuestión de fe. Si soy católico, tengo que aceptarlo. Entonces el derecho lamentablemente es así, y hay varias escuelas de derecho penal aplicables al derecho fiscal, que son la teoría de la culpa, la teoría de la culpa comprobada, la teoría finalista y la de la responsabilidad objetiva. Con esos elementos usted puede obtener una resolución totalmente distinta.
sin acudir y puedo yo alargar el procedimiento de la prescripción a través de las, por ejemplo, de las formas de participación del sujeto activo en el delito. Sí, pero en este caso vamos a acotarlo, estamos hablando de un solo sujeto, de la persona física. No estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es un problema dogmático. Sí, no, yo lo que voy a decir es lo siguiente, si bien es dogmático, pero recuerden que todo debe de tener su sustento con los datos de prueba. Las teorías que nos comentó el abogado tienen que ver para construir tu teoría del caso, y cada quien construye la teoría del caso con los elementos de datos de prueba que tiene. Número 2, sí, pero no podemos soslayar la garantía que marca el artículo 14 constitucional, que no puede haber imposición de sanciones en materia penal por mera analogía o mayoría de razón. Por eso yo siempre llevo a mi socio del despacho que es civilista, porque tiene que ver mucho con la prueba. ¿Por qué? Porque hay un problema cuando no se ataca la prueba. Y hay dos tipos de defensa en materia penal, defensa pasiva y defensa activa. Nosotros estamos optando por defensa activa, destruir todos los datos de prueba presentados por la fiscalía en la querella. Entonces, es ahí donde quiero mencionar, y eso pues, sí podemos debatir. Recuerden esto: el discurso doctrinal es debatible. Siempre. El derecho no existe, el derecho es control social y se construye. ¿Quién tiene la razón? Se construye el mejor. Ahí vamos a esa cuestión. El derecho es argumentativo, es una parte argumentativa. Pero también necesitamos entender las figuras de instituciones, porque si no, nos van a apachurar, nos van a soportar. Que ahorita le conviene al poder público con la prescripción, lo que quieren, lo que usted dice, lo que hicieron al gobierno de Venezuela y lo que le hicieron al dueño del equipo que ha estado, etcétera, ¿no? Lo que quieren visualizar, digamos, pero afortunadamente se nos tiene que aplicar ese artículo del 111, se tiene que aplicar totalmente. Por eso el derecho no se interpreta, se aplica. No, ahí le voy a decir, en la audiencia, ante el juez de control, el juez de control te dice, nos dijo, si bien es cierto este criterio, los que vamos a ver ahora, no son del discípulo, me acojo a su interpretación, por lo tanto no opera la prescripción invocada por la defensa. No, a ver, ahí es hora, el juez está diciendo no, ¿qué tienes que hacer? Pues eso no dice ya nada. Es que interponer el amparo. Claro, y lo voy a ganar. Depende. Porque un juzgado del distrito y un colegiado del circuito dijeron que no. Cae en este primer circuito. Cae en ese mismo que ahorita vamos a ver criterio. ¿Lo vas a ganar? No, te vas a tener que denunciar. Pero se gana la decisión. Lo sabemos, porque en materia fiscal, la Corte no resuelve ya el delito. Resuelve conforme a las finanzas. Pero sí se resuelve en cuanto a contradicción de ley. Tarde que temprano va a tener que llevar el estudio. Pues me gustaría que fuera así, contradicción de tesis. Contabilidad electrónica se declaró constitucional. 69B, declaración, conceptos generales. B, invalidez de los comprobantes fiscales, se declaró constitucional. Ahorita, por ejemplo, las tesis que se publicaron la semana pasada, hay una que dice, si te publico en el 69B, su efecto no es nada por el ejercicio determinado, su efecto se extiende al futuro, es jurisprudencia. Entonces, eso es lo que me preocupa. El postulante tiene la razón, pero si te dicen que no, vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya empezar a visualizar cómo le vamos a sacar a un problema. Ese es el propósito de esto. Comparto lo que me dices, abogado. Sí, el derecho es argumentativo. El derecho es argumentativo, es como ese chiste que dice, está el juicio oral y está defendiendo a un inculpado de homicidio. Entonces, en la defensa oral, el abogado lo explica, y de repente dice, el inculpado de un receso. Oiga, licenciado, qué buena defensa.
Hasta yo me estoy creyendo que no lo maté. El derecho es argumentativo. Pero me preocupa porque en materia fiscal, el amparo contra leyes fiscales es este. ¿Desde cuándo? Desde el costo de ventas. O sea, ¿desde cuándo estoy hablando? Desde el 2004 a la fecha. Aunque tú tengas todas las razones, el amparo contra leyes en materia fiscal, aunque argumentes los mejores argumentos, nadie lo va a pagar. Y te estoy diciendo que en el país, todos los abogados postulantes en materia fiscal compartimos eso. Amparo contra leyes en materia fiscal nadie lo gana. ¿Por qué? Porque atiende a una problemática de políticas financieras públicas, o sea, dinero. Ese es otro boleto. Ese es otro boleto. No, ni siquiera política criminal, fíjate. Políticas financieras públicas. ¿Qué pasó cuando la Corte concedió los amparos contra el impuesto al activo? Al siguiente ejercicio presupuestal le redujeron sus partidas presupuestales. O sea, le quitaron recursos. Después de ese juicio que se ganaban contra el impuesto al activo, ¿cuándo volvió a dar amparos? Eso no es jurídico. Eso es lo que me preocupa en materia fiscal. Entonces, esa es la problemática. Pero bueno, ya lo dijo el abogado, que hay que hacer, argumentar. Hay que buscar cómo darle vuelta a esto. Porque, ojo, ¿qué pasa si en la contradicción de criterios la Corte confirma este criterio que vamos a hablar? Ya nos cuesta arriba. Desde el principio que el derecho penal y el derecho fiscal y penal no están sujetos a la interpretación, tienen que ser literal. Pues a la larga se debe de ganar. No, ok. El artículo 5 del Código Fiscal de la Federación te dice: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, excepciones, infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Aplicación. La interpretación es cualquier método. Pero nuevamente estamos ante los operadores jurídicos. Y los operadores jurídicos te dividen de un asunto totalmente distinto. Como por ejemplo, presento un asunto contra la autoridad fiscal. Son tres embargos, tres PAMAs de un contribuyente. La misma invocación de fundamentación y motivación. Hay en tres salas regionales metropolitanas distintas. Dos salas regionales me dan la razón, una sala regional no. Tuve que interponer amparo. ¿Cuántos amparos directos interpuse? 4 amparos directos interpuse. Hasta que me resolvieron. ¿Por después de cuánto? De 8 años. Entonces, ¿dónde está esa interpretación pública? No, hay que buscar otras herramientas. Hay que buscar otras herramientas. Y por eso estamos aquí, porque las herramientas son argumentativas, como si correctamente lo señala la licenciada. ¿Cuál es lo que me preocupa? Yo quisiera que fuera juez, porque le voy a poner mis argumentos y me los va a comprar. Fíjense que están totalizados. Yo soy un Ministerio Público Federal de la Comunidad, y luego trabajé por Seguridad Fiscal de la Federación como director de apoyo jurídico. Los que sabemos materia fiscal somos nosotros, creemos, sabemos sus excepciones. Pero no puede llegar a ser juez, sencillamente como yo lo digo. No, yo lo sé. Pues, ¿qué sucede? Vivimos en el mundo del revés de Chabelo, ¿no? Y ustedes deberían ser los expertos, porque se saben en la práctica, sí, pero pues luego, ¿cómo le hago entender a alguien que ponen en la fiscalía especializada en delitos financieros y fiscales, que cuando veo su currículum, no es porque no de la juventud, Se dedica a delitos ambientales, pero viene de derechos ambientales y tiene 27 años? No menospreciamos la edad, pero ¿qué experiencia va a poder tener? que hay que hacer, este instituto puede acudir a la Procuraduría y darle becas, buscarle becas a los alumnos y institutos federales y desarmarlo, como está haciendo la UEP, esa es la solución, y ahí cabida. Esta instituto se debe. Sí, ¿no? De hecho, las otras universidades que los capacitan, no. De hecho, le voy a decir, este instituto es fundado por Orozco Figueroa, en paz descanse, una institución de derecho fiscal, de las contribuciones y los impuestos. Yo por eso vine aquí. Yo cuando era contador, mi aspiración era: algún día voy a tomar un curso en MBA. Y después la vida
me favor, sí, me invitan a participar aquí, pero bueno, ya estoy recorrido, ya tengo mis 40 años. O sea, ya no me puse al primer error, pero he estado en fiscal toda mi vida, toda mi vida. Desde que estaba en despacho contable, desde los 18 años hasta ahorita los 43 que tengo, he estado toda mi vida en fiscal y postulando. Entonces, por eso le puedo hablar de prima facie de esto, ¿no? Pero bueno, después de todo esto, que fue una retroalimentación y que te agradecemos mucho, y bueno, después ahí llevamos sus datos que cuesta el Ministerio Público, porque hay muchas cosas que todavía tenemos que ahondar más, porque yo soy fiscalista, no sé qué. Yo siempre lo que me dice. Qué curioso, ahí hay un problema. Ajá. El derecho fiscal tiene unos principios, entre ellos igualdad y proporcionalidad. El derecho penal tiene otros. El problema viene cuando usted estudia derecho penal fiscal. ¿Qué va a aplicar? ¿Los principios del derecho penal o del derecho fiscal? No, es decir, voy a decir, se va a aplicar primero el derecho penal porque ese es el género, y la especie, para efectos de los datos de prueba y acreditar la conducta, ahí sí el derecho fiscal sustantivo. Entonces ahí sí, primero penal y después esto. No se preocupe, de hecho yo también Pero el derecho penal fiscal no está tomado, no lo conocen los abogados, lo dejan los contadores. Pues yo creo que sí hay abogados, por ejemplo, yo conozco a varios abogados que me tiran penal y muy expertos. Pero bueno, yo les voy a comentar, yo acabo de presentar mi examen de inglés para ahora, porque el examen de inglés en la UNAM, que lo piden que lo renueves cada 3 años, porque me voy a meter a estudiar, primero Dios, mi especialidad en Derecho Penal, necesito saber. Yo no voy a ser penalista, pero sí por lo menos entender todos estos procedimientos. Pero bueno, le agradezco mucho, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Carlos Salud. Licenciado Carlos, muchas gracias por sus comentarios. Vamos a continuar entonces con el siguiente criterio. Entonces ya vimos aquí, si no hacemos valer la prescripción en juicio, en la audiencia, se nos van a decir, probablemente no me la comprendan. Entonces hay que hacerla valer. ¿Y cómo se hace valer? Oral. El debate es oral. Única y exclusivamente oral. Entonces ahí entramos a otro problema con los juicios orales. Si no tienes tú las tablas de la oralidad, te va a costar expresar tu defensa ante el juez. Pues ahí vamos a meternos en el curso, pero pues aquí incluso también hay cursos de argumentación, entonces, pues bienvenidos. Siguiente diapositiva. Ahí ya vamos a la problemática. Vamos a ver qué dicen estas diapositivas. Chéquense esta nuevamente. Este es del primer circuito. Nuevamente, esta es aislada. La 2022-953. Dice así el rubro. Prescripción de la acción penal en los delitos fiscales perseguibles por querella. Ojo, por querella. Ya dijimos que ¿cuáles son los perseguibles por querella? Del 108, bueno, del 103, que habla del contrabando y contrabando equiparado, 105, en adelante hasta el 103. Porque del 103 en adelante son de oficio, excepto el 113 bis que habla de los fiscales. Ojo, está acá hablando de delitos perseguibles por querella. Ahora bien, conforme a la regla prevista en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 31 de agosto de 2012, lo que les decía, el texto reformado del artículo 100, el último que vimos nosotros, dice así: la presentación de ese requisito de procedibilidad por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no interrumpe el cómputo de plazo para proceder. El requisito de procedibilidad, ¿cuál es? La querella. O sea, no interrumpe el plazo. Vamos a ver. Pues hasta ahí está correcto, ¿no? No interrumpe. Pero van a ver lo preocupante que es este criterio. Hechos. Acuérdense que esa es la estructura ahora de las jurisprudencias. Hechos, la justificación y el fundamento. Hechos. El quejoso promovió el pago directo contra la negativa del Ministerio Público de decretar la prescripción de una acción penal en el delito imputado de promoción fiscal en grado de tentativa y por ende el ejercicio de la acción penal. El juez de distrito mejora la protección constitucional y en su contra interpuso recurso de revisión en el que refirió que las consideraciones del juez recurrieron errores, porque la querella de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interrumpe el plazo para completar la prescripción de la acción penal. Entonces sí, ya lo vimos, ¿no? Dice, no se interrumpe. ¿Por qué? Porque lo único que le interrumpe, según lo que nosotros vimos en el Código Penal Federal, artículo 200, 110 y 111,
son las facultades investigadoras del Ministerio Público, lo único que me interrumpe. La querella lo interrumpe. Pero noten lo que va a decir aquí. O sea, resuelve otra cosa totalmente distinta. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que conforme a la regla prevista en el artículo 100 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del 31 de agosto de 2012, la presentación de la querella del Secretario del Ministerio Público, recordemos que no la presenta la Secretaria, la presenta la Procuraduría Fiscal, no interrumpe el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal de los delitos fiscales que se requiere ese requisito de procedimiento. Hasta ahí estamos bien. Siguiente lámina. Fíjense lo que dice ahí. La justificación. Justificación. El cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal, ahí es donde ya empezamos con problemas. No fue ese el sentido del amparo, pero noten lo que resuelve este tribunal. El cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal comienza una vez que se satisface el requisito de procedibilidad. ¿Cuándo dice que comienza la prescripción? Cuando se satisface el requisito de procedibilidad. ¿Y cuál es el requisito de procedibilidad? La querella. A ver, ya me entendí. ¿Qué vimos en el artículo 102 del Código Nacional, del Código Penal Federal? ¿A partir de cuándo inicia el cómputo de la prescripción? A partir del delito instantáneo de que se consumó. Aquí dice no. El cómputo se da a partir de que se presente el requisito de procedibilidad del artículo 92 del Código. ¿Cuál es? La querella. Caray, pues en cuánto tiempo dijimos que tiene la autoridad fiscal para presentar querella? 5 años. Entonces, presenta la querella y a partir de ahí le tengo que contar los 6 años de la prescripción. ¿Es lo que dice este criterio? Y eso no lo vimos nosotros en los dispositivos normativos. Los dispositivos normativos dicen otra cosa. Vamos a ver el siguiente criterio. Este sí habla del cómputo de la prescripción. Nuevamente chequen el registro del 2022 del 954. Nuevamente es del primer circuito. Nuevamente, claro, es tesis aislada. Pero dice así. Rubro. Prescripción de la acción penal en el delito de defraudación fiscal. Satisfecho el requisito de procedibilidad exigido para dicho ilícito, la querella de la Secretaría de Crédito Público inicia el cómputo del plazo para que aquello opere, o sea, para que opere la prescripción a partir de que se presenta la querella. Eso no dice lo que vimos nosotros. Vimos las reglas claras, ¿no? Dice el 102, inicia a partir de que se consuma el delito, de que se agota la conducta. Pero aquí no dice eso, aquí dice el criterio, a partir de que se presenta la querella, que es el requisito de procedencia. Vamos a ver los hechos, vamos a ver el criterio jurídico de justificación de esta tesis aislada. Hechos. El quejoso promovió amparo indirecto contra la negativa del Ministerio Público de decretar la prescripción de la acción penal en el delito imputado, defraudación fiscal en la tentativa, y por ende el no ejercicio de la acción penal. Pues estoy promoviendo la figura de la prescripción para que no haya ejercicio de la acción penal. El juez de distrito negó la protección constitucional y en su contra interpuso recurso de revisión, en el que alegó que atento al artículo 100 del Código Fiscal vigente a partir del 30 de agosto del 2012, el plazo de la prescripción y de preclusión de derecho de la Secretaría de Crédito Público para querellarse corrían en forma paralela. De manera que ambos plazos prescriben respectivamente mínimo en 5 años, computados a partir de que se cometió el delito. Pues las reglas estaban así, porque ¿cuánto era el término medio aritmético? Pues lo que marque, pero nunca podrá ser menor a 5 años, entonces 5 años. ¿Cuánto tiene de término para presentar la querella? 5. Entonces el término de la preclusión y el término de la prescripción empatan, pero no corren de manera paralela. A lo mejor ahí fue donde lo trató de usar como falacia argumentativa, un paralogismo, el juzgado que recibe lo que decir. Vamos a ver quién menciona el criterio jurídico de la justificación. Siguiente lámina. Criterio jurídico.
Este tribunal colegiado de circuito, por eso les digo, ya me lo digo. El juez de distrito dijo, no. Se computa a partir de la presentación de la querella que tiene la prescripción. O sea que 5 años más 6 años, hasta 11 años tienen. No, pues así va a valer nada la autoridad fiscal. Pero bueno, sigamos leyendo. Este tribunal colegiado de circuito determina que el término para que se configuren ambas figuras no es el mismo. No es el mismo. Son dos figuras totalmente excluyentes una de otra. Una es la preclusión de la facultad para presentar querella y otro es el cómputo de la prescripción. Porque una vez satisfecho el requisito de procedibilidad exigido para el delito de defraudación fiscal, querella de la Secretaría de Seguridad Público, no tengo, y eso va a ir más uno. Inicia el cómputo para que opere la prescripción de acción penal. Ahorita vamos a regresar con el año. ¿Dónde rayos dice eso? Si el artículo 100 ni decía cuándo inicia el cómputo de la querella, el artículo 100 decía para ver cómo opera el cómputo de la prescripción, para ver cómo opera la prescripción, vámonos a las reglas del Código Penal General. Pero aquí dicen, satisfecho el requisito de procedibilidad para el delito de defraudación fiscal, que es la querella, a partir de la presentación de la querella, inicia el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal, la cual debe sujetarse a los párrafos segundo y tercero del artículo 100 del Código Fiscal del Estado. ¿Cómo dice? No, o sea, ¿de dónde sacan que inicia el cómputo a partir de la presentación de la querella? Cuando ya vimos que el artículo 112 es expreso. ¿Qué es el artículo 112 del Código Penal Federal? El cómputo de la prescripción empezará a contarse o se contará a partir de la consumación. Por eso decía el abogado ahí, por de forma paralela, no es la cosa de forma paralela. Son dos figuras distintas, pero el cómputo se da a partir de la comisión del delito, según el artículo 102 del Código Penal Federal. Luego, noten la justificación que da esta tesis. Justificación. El primer párrafo del artículo 100 mencionado prevé las reglas de la preclusión, ya lo explicamos. Del derecho de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para querellarse, concediéndole el plazo de 5 años contados a partir de la consumación del delito fiscal, para satisfacer ese requisito de procedibilidad que de no ocurrir, generará la extinción de la acción penal. Pues sí, si no puedo presentar querella, pues extingue la acción penal. La que en ese supuesto únicamente es el resultado de la preclusión del derecho a querellas. Y esta hipótesis no debe confundirse, pues no son distintas, con las reglas de prescripción de la acción penal que operan en los casos en que la institución gubernamental ha satisfecho el requisito de procedibilidad. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad para los delitos fiscales? Presentación de querella, pero no es el único. El delito fiscal requiere también el dictamen técnico contable. Ahora bien, ya que en ese supuesto las reglas de prescripción de la acción penal tienen sus propias características, sí, como lo establece el segundo párrafo del artículo 100 invocado, que señala que para que opere la prescripción debe transcurrir un plazo igual al término medio idéntico de la pena privativa de la libertad que se señale para el delito de que se trate, con la condición de que dicho plazo no pueda ser menor a 5 años. Pues hasta ahí está bien. Además, deben observarse las disposiciones sobre dicha institución jurídica previstas en el Código Penal Federal, pues en lo que marca el artículo 102 del Código Penal Federal. De ahí que se concluya que los plazos de preclusión y de prescripción no fueron de forma paralela, porque la actual redacción del aludido artículo 100 de manera clara y precisa prevé en primer término la preclusión que tiene la Secretaría de Seguridad Público para presentar querella. Perfecto. Enseguida, en sus dos siguientes párrafos, se ocupa de las reglas para que opere la prescripción de acción penal. Pues sí, pero no. Por ende, al ser ambas figuras excluyentes entre sí, es ilógico que se pretenda que el término para que se configure la prescripción y la prescripción de la pretensión punitiva sea el mismo, porque satisfecho el requisito de procedibilidad que se exige en estos delitos, es la querella. Ese es el problema que tenemos. O sea, lo que me está diciendo esta tesis es, a partir de que presenta la querella, la Procuraduría Fiscal, que dice aquí, inicia el cómputo del plazo para que opere la prescripción de la acción penal.
que debe sujetarse a los párrafos segundo y tercero del referido artículo 5. ¿No es cierto? Eso no decía. Y aquí, este asunto está por resolverse. Sí, licenciado. Sí, me gustaría hacer una aportación, señor ministro. Son, bueno, quisiera comentarlo realmente, la forma en la que hemos dado todos los temas en restricción son muy concisos, muy concretos. Creo que no queda duda a nadie. Ese asunto que usted requiere, también le agradezco porque se generan básicamente por mí. Yo era gente del Ministerio Público Federal. Ese asunto radicaba en Baja California Sur y la otra tesis radicaba en Sinaloa. Bueno, radican actualmente todavía. ¿La justificación cuál es? ¿Cuál es la... No comparto el criterio, lo aviso, ¿no? Sí. Jurídicamente no. Sí, sí, sí. Antes que nada soy abogado y el criterio jurídico no lo comparto, aunque sea mi propio argumento. Sí, sí, sí. Básicamente el argumento electoral es, sí, son dos figuras jurídicas diferentes, preclusión y prescripción. Aquí se trata de un delito de tentativa. Ya hablamos de la penalidad de la tentativa, de la medida aritmética son 6 años. Pero la tentativa son 2/3 partes de la penalidad, son 4 años. Pero la prescripción no va a disminuir nunca va a ser inferior a 5 años. Por lo tanto, la prescripción y la prescripción coincidían. Entonces, el argumento fundamental que utilicé fue referir que son figuras jurídicas diversas. Tal vez así, se establece el párrafo primero, una figura, y ahí se establece de manera concisa cuándo empieza a correr el término de la aportación. El segundo es la prescripción, el cual efectivamente requiere, no tiene a partir de cuándo empieza a correr. Nos manda la fracción tercera del Código Fiscal Federal. Y las reglas del Código Fiscal Federal efectivamente son todas las que nos mencionan de manera muy concreta. Está mal explicado ese criterio. Yo lo decía antes de que estuviera ahí, pero bueno, me salgo en su momento. Me voy a explicar al final por qué. La fracción tercera del Código Fiscal Federal nos remite también a la fracción segunda del Código del artículo 5.7 del Código Penal Federal. Sí. Establecen básicamente, una vez reunido el requisito de procedibilidad, la prescripción se va a analizar como en los delitos perseguibles de oficio. Ahorita no tengo los números de las jurisprudencias. Ahí está este artículo. Exactamente. Estos son los artículos, hago una pausa al argumento del abogado. Dice el artículo 100, tercer párrafo, excepto por lo dispuesto en el 105 y el 107, primer párrafo, excepto, no lo puede considerar, las reglas de la prescripción operan conforme marca el Código Penal Federal. Y el 105 es este, y el 107, primer párrafo, es este. Por eso se acuerdan que desde el inicio estamos mencionando, hay que distinguir qué tipo de delito es, si es infidelidad o remisión. Adelante, licenciado. Efectivamente, y como puede leer ahí el párrafo segundo del artículo 107, pero una vez generado el requisito de posibilidad dentro del caso antes mencionado, ya mencionamos la querella, la prescripción seguirá corriendo según las reglas para los delitos perseguibles de oficio. Eso lo concatené con una jurisprudencia que refiere efectivamente, una vez reunido el requisito, está mal el criterio porque el colegiado lo interpreta diferente. No es que no corra la prescripción. Yo aceleré que se interrumpiera la prescripción. La prescripción sí corre, por supuesto que corre desde que se consuma el delito, pero se interrumpe con el requisito de procedibilidad. Ese fue el argumento oral. Se interpreta diferente en los dos criterios. Bueno, en uno sí y en otro no. Dice que no, que nunca corre. Empieza a correr, como lo argumenté también en la Constitución del Amparo, empieza a correr porque la prescripción, la definición de la prescripción para el agente del Ministerio Público es el estado que tiene para ejercitar la acción penal. Esa es básicamente la definición de la prescripción en materia penal. Entonces, ¿cómo te va a correr aquí un plazo de algo que tú no conoces? Si la víctima, en términos del artículo 20 constitucional, apartado C, cuál es su derecho a hacerle de conocimiento al Estado algún hecho posiblemente constitutivo del delito,
A partir de ese momento el Estado tiene conocimiento, a partir de ese momento entonces el Estado debe de correr ahora sí el plazo de algo que ya conoce, que ya sabe. Ahora, el 92 del Código Fiscal Federal le da el rango de víctima o ofendido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esa fue la concatenación jurídica. La realidad de esto, ¿qué fue lo que pasó? Y no vean trasladado a los ministerios públicos a veces cuando como se debe desde afuera. Somos unos santos. Exactamente. Yo siempre digo, somos abogados, no santos. Son 15 ministerios públicos en la unidad especializada. Y aparte, todos los que están llenos de la pública, porque hay decreto superior. Básicamente, cada agente de ministerio público cuenta con 140 carpetas de investigación. Si llega a ese criterio, una carpeta de investigación, a mí me llegó una de ellas a un mes de prescribir, a un mes de que se cumpliera el plazo. Yo no voy a poder hacer una investigación real en un mes. ¿Y qué pasa si a mí me prescriben como Ministerio Público? Obviamente va a tener problemas con el órgano interno, con mi estabilidad y todas las instancias correspondientes. Entonces, lo que tenía que hacer era defender con las mismas también. Lo que se hizo fue eso en ese momento. Entonces, cuando obviamente llega la defensa y lo advierte y dice, pues, lo hacen valer, pues lo defiendo, y es así como se genera básicamente este criterio. El tema de la prescripción, si me permite, como que agregar un poco en la práctica, creo que es más complejo además. Vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio fiscal 2008. Un 109 fracción primera. Presentar ingresos acumulados de intereses localmente obtenidos. Son 5 años para presentar la declaración anual del ISR. Si dentro del 2008 se presenta el último día, y es más, todavía hay más ampliaciones para la presentación de las declaraciones, se presenta hasta el 2013, y si presento una complementaria, la presento que le parece en el 2015, Ahí me va el gasto, aparte contribuyente me va el gasto. ¿y qué va a pasar entonces con todos los criterios que estamos viendo? Un ejercicio fiscal que prácticamente estaría muerto de más de 10 años, tendría que tener un problema de contribuyente de nueva cuenta. Y es correcto lo que dice el licenciado, pero por eso requiere la asesoría previa. Dice un contribuyente, oiga, licenciado, tengo un verdadero trabajo, que no presenta la mano. Si no presenta la mano, Por eso era correcto como contestaba el fin, que no conoce nada. porque vamos ya a tratar la presentación porque ya no vamos a hacer. No vamos a consultar sus criterios. Fíjense, si el contribuyente presenta complementaria solito le da traste porque el cómputo, o más bien el delito, se da por la última conducta. Y él dice el licenciado en 2008 y presenta la complementaria, bueno, la anual en 2013, y luego presenta la complementaria en 2015, solito le da. Que me han llegado clientes y me dicen, oiga, no presento la anual. No, es un delito. Oiga, lo presento en cero, pues ese es otro delito. ¿Por qué? Porque hacen una compunza de los CPDI y le preguntan, oiga, ¿le pagó? Si le pagué, pues están en declaración fiscal de pagarle. Entonces, tienen asesoría previa. Y luego no presentar la TEO también, porque nos encontramos una equiparable de exacto, ¿qué dice ahí? Si no presentas una anual o definitiva, o 12 periódicas de promoción fiscal, presunta. Y esto es el motivo, porque si en la anual 109% ya la realizamos, la prestancia del tiempo, pero se consuma la conducta delictiva, en la 109% es peor, porque tienes un plazo de un año administrativamente hablando, ya sabemos, que son actividades morales, tercer y cuarto mes, dependiendo de cada una, administrativamente. Penalmente empieza a correr a partir del día siguiente que no la presentaste para efectos penales. Entonces estamos hablando de un hecho fiscal. Se va a extender así. Lo que quiere decir el licenciado es, ¿cuándo se tenía que haber presentado la declaración anual de persona moral? Además, para el último día de marzo. La declaración anual de persona física, último día de abril. No la presentas a partir de cuando se computa el delito de la fracción quinta del 109, a partir del año siguiente. Pues no fue en 2015 y en 2024, sino en 2016. Entonces tú solito le das al traste de la prescripción. No estamos alentando que se den fiscales, muchos.
Simplemente estamos hablando de las figuras. Pero lo que menciona es eso, pero nota, nada más para terminar. El problema es que la exposición de motivos de la reforma del artículo 100, que entró en vigor el 31 de agosto del 2012, sí es empático y dice exposición de motivos. El cómputo de la prescripción se va a iniciar a partir de que se cae el delito, de que se consuma, conforme a las reglas del Código Penal General. Y concluyo con esto, artículo 102. Esto no puede más que tener aplicación estricta, porque de una interpretación gramatical dice aquí: los plazos para la prescripción de la acción penal serán continuos y en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán, ¿nación o no?, a partir del momento en que se consumó el delito, si fuera instantáneo. Entonces, habría que reformar el artículo 100 para darse el delito. Esa es la problemática a la que nos enfrentamos. Los invitamos aquí al IEE, a otros cursos, a otras capacitaciones que vamos a tener, sobre todo la maestría, porque la maestría sale pulcros, se salen aquí, porque los que les van a dar clase, pues no son teóricos, estamos en la batalla, y les agradezco mucho todas sus participaciones. Ahorita si quieren debatimos ya al final, mejor de la transmisión, pero son 2 horas, respetamos los tiempos, y les agradecemos mucho por haber participado con nosotros. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes, por si alguien estaba ahí en línea y no los pudo, pues a lo mejor hacer preguntas, comentarios, porque eran muchos. Quedo a sus órdenes, ahí están mis datos, márquenme por favor, y comercial. Si me